Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este instante. Este es un espacio que llamamos Conversaciones sobre Talento de nuestro grupo empresarial Argos. Nosotros como grupo empresarial estamos generando unos espacios que permitan conversar sobre temas relevantes acerca de talento, de tendencias y diferentes temas importantes para nuestro país y para la región. Para recordarles, me parece importante contarles que somos más de 13.000 colaboradores que estamos en 18 países. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Carolina Brandani, quien es nuestra gerente de personas de la región Colombia de Cementos Argos. Caro, bienvenida. José, mil gracias por la invitación. Agradezco a todos los que están conectados. Sé que es una hora difícil, pero vamos a tratar de hacer un espacio muy ameno de conversación con José. Muchas gracias, Caro. Vamos a estar conversando con Caro como les estaba contando en el transcurso de la transmisión. Si ustedes tienen inquietudes o preguntas, vamos a procurar contestar algunas de ellas en vivo. Y bueno, vamos a iniciar. Yo quisiera iniciar, Caro, contándote un poco acerca y que me cuentes tú acerca de la estrategia de talento que tienes y cómo la estás como llevando a cabo. José, yo quisiera responderte de manera inicial. Digamos que yo defino la estrategia de talento de la compañía como una estrategia muy enfocada en el propósito superior. Nosotros acabamos de hacer un relanzamiento de dicho propósito, que parto por decir que es muy inspiracional y se los voy a compartir. Hacemos posible la construcción de sueños de vivienda e infraestructura que habilitan una sociedad más sostenible, próspera e inclusiva. La estrategia opera, digamos que muy impulsada desde los pilares y valores de la compañía y tiene un elemento fundamental y es que inspira la transformación a través del crecimiento de las personas. Para nosotros, fundamentalmente, ese talento es una palanca diferencial desde la marca, también desde la estrategia competitiva y la estrategia corporativa. Me parece que ese es un punto muy relevante que has estado mencionando y lo repetiste en varios puntos acerca de la manera como se conecta con inspirar las personas. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo materializan esa estrategia en el día a día, en lo cotidiano. ¿Qué acciones están realizando, programas están realizando en este momento? Bueno, digamos que quisiera contarte como un punto fundamental y es nosotros tenemos varios de los programas o varias de las iniciativas, algunos con niveles de madurez pues diferente. Uno, tenemos un proceso que se llama planeación de talento. Dentro de la planeación de talento aseguramos que a ese talento clave priorizado de la compañía que tiene mucho que ver con esos cargos críticos, les aseguramos un proceso no solamente de identificación, sino también de intervención, para que a través de rutas de sucesión o tableros de sucesión logremos hacer un ejercicio de poblamiento de la estructura a través de ese recurso interno. Hay tres etapas muy importantes dentro de ese proceso de planeamiento o de planeación de talento. Uno es la identificación, donde identificamos no solamente cargos críticos, sino personas claves dentro de la organización a ser sucesores. Dos, tenemos una etapa muy importante que se llama intervención, que ha sido parte de nuestra, como de nuestra agenda, digamos que en los últimos años, y es asegurar que esas personas que han sido identificadas logren obviamente unos niveles de desarrollo para que en el momento en el que exista la vacancia, pues logren obviamente estar en esos cargos que son críticos. Y el último es básicamente el tema de retención, que es también un plan que tenemos dentro de este ejercicio. Hay un indicador que nos acompaña de manera pues muy relevante. Terminamos el año 2021 con un indicador muy relevante y es el 70% de las vacancias que tuvimos logramos cubrirlas con personal interno. Nosotros las llamamos efectividad o tasa de sucesión, efectividad en la tasa de sucesión. Entre más cargos obviamente críticos tengamos a nivel de organización, pues va a ser mucho más retador el ejercicio. Dos, quisiera contarte de rutas de desarrollo. Las rutas de desarrollo es un tema que nos apasiona mucho y que nos gusta muchísimo, obviamente, compartirlo. Está diseñado básicamente para que a través o con la mirada de esos cargos críticos hemos creado unas rutas de desarrollo, que es la forma en que los colaboradores y las colaboradoras pueden encontrar esa ruta de crecimiento natural cuando obviamente están aspirando obviamente pues un cargo de mayor nivel. Entonces es la forma de tener un proceso mucho más planeado, un proceso mucho más claro y mucho más organizado y sistemático de poder hacer un desarrollo a nivel de compañía. Para este punto fundamental nos hemos planteado a nivel de la Regional Colombia dos indicadores claves. Uno tiene que ver con que el 100% de los cargos críticos sean poblados con personal interno y que el 70% de las personas que están transitando esas rutas de desarrollo logren en los próximos 3 años poder tener un cargo de mayor nivel o una asignación de mayor nivel que obviamente vaya en coherencia con esa ruta de desarrollo. Digamos que es un elemento fundamental. Hasta aquí digamos que te he contado dos temas fundamentales y obviamente teniendo claro pues el público que hoy nos está escuchando,
nuestro ejercicio ha sido muy focalizado desde el talento interno. Sin embargo, desde los temas de sucesión, desde el alistamiento de sus sucesores, desde ese proceso de planeación de talento, desde las rutas de desarrollo, hay un elemento muy relevante y es la identificación de las capacidades actuales y futuras. Dentro de ese ejercicio, pues la compañía también es consciente que hay capacidades que es difícil desarrollarlas, hay capacidades que se vuelve costoso también o por el tiempo que requerimos no lo podemos hacer, y ahí se abre un abanico pues muy importante y muy relevante de temas, y es asegurar no solamente la retención, sino la atracción del mejor talento. Digamos que tenemos un punto fundamental a nivel de compañía y es elevar la densidad de talento. Definitivamente lo bueno se pega, y personas que tengan las competencias, conocimientos, pero que al final estén muy reconectados con ese propósito superior que les acabo de compartir, y con los valores y pilares de cultura, pues es un tema fundamental. Digamos que esos son como los elementos. Ahora pues digamos que más adelante te comparto otros. Gracias, Caro. Yo creo que has tocado como estratégicamente, diría yo, como todo el abanico de lo que significa realmente la planeación de talento y la importancia de tener un proceso realmente estructurado. Creo que podría tener muchas preguntas y yo creo que de pronto la gente que nos escucha puede que tenga muchas preguntas porque has explicado de verdad de manera muy estratégica realmente en qué consiste planear talento. Yo quisiera como concentrarme como en dos temas en particular para que cuentes un poco más acerca de esto, y es un dato, pero que me parece muy relevante porque tú lo mencionaste, y es para que tengan una idea, el porcentaje de promoción interna de una compañía promedio rondan los 60%. Realmente el 60% es una muy buena práctica, lo que significa que lo que está contando Caro acerca de que ya estamos por encima del 70% es realmente pues algo claramente de manera sobresaliente. Ahí te quería preguntar, con todo esto que contaste, claramente han vivido un proceso. Uno no llega a más del 70% con todo esto que has venido conversando de la noche a la mañana. Y es claro que efectivamente han vivido todo un proceso. A mí me parecería muy interesante que les cuentes a la audiencia un poco cómo ha sido como ese proceso, lo que tú consideras que ha sido como relevante. Y antes de dejarte responder la otra pregunta que no quiero que se me pase, porque has tocado un concepto súper interesante que refleja justamente la estrategia de talento, y es la densidad del talento. Entonces, quisiera también que después contestes un poco a la audiencia qué es densidad de talento para ustedes, porque yo creo que es un concepto moderno, potente, estratégico y que sin lugar a dudas hace parte de la estrategia que tú acabas de mencionar. Entonces, si quieres, arranca un poco contándoles a la audiencia de cómo llegaron a superar el 70% que es realmente sobresaliente. José, mira, yo quisiera como compartir de la experiencia. Yo llevo 20 años en la compañía. Arranqué siendo practicante de una de las compañías cuando era compañía independiente, que es Cementos del Nare, y después de 20 años, digamos que he tenido la oportunidad de crecer de manera, yo creo que más orgánica a nivel de la organización. La apuesta hoy a nivel de compañía es que ese proceso sea mucho más planeado, sea focalizado, y una persona cuando ingrese a la compañía logre tener no solamente una ruta clara, sino cuáles son los elementos que van a acompañar ese desarrollo, desde las capacidades, conocimiento, desde la exposición, y también desde la capacidad de ir teniendo como victorias tempranas en su nivel de desarrollo. Nosotros cometimos muchos errores a nivel de compañía y de área en el tema de planeación de talento. Uno, el primer elemento que identificamos es, vamos a hacer rutas de desarrollo para todo. Todos los cargos los priorizamos, todos los cargos los sentimos críticos, y en ese volumen y en esa intensidad lo que fuimos encontrando es que se nos perdían los planes de trabajo. Adicional a que era muy difícil tomar las decisiones, porque eran temas un poco más improvisados de lo que uno quisiera tener. Digamos que ese fue un primer error, y es entender que los cargos críticos son todos y no hacer un proceso de segmentación o de clasificación que nos permitiera de alguna forma asegurar que estábamos haciendo planes mucho más focalizados, y obviamente teniendo en cuenta pues un elemento que te lo voy a compartir en un momento, y es las motivaciones. El segundo error que cometimos fue no abrir esta información a la población. Entonces, hacíamos la identificación del cargo crítico, teníamos una lista de sucesores. Cuando se presentaba la vacancia, la persona nos manifestaba que no estaba interesado en el cargo, que no le motivaba definitivamente el rol, o que obviamente su paso a nivel de un área específica o de un país no era como de su interés. Y ahí entendimos que el proceso debía ser mucho más planeado, debía contar obviamente con los temas y motivaciones, y de pronto tener una conversación mucho más cercana de desarrollo, que nosotros hemos llamado conversaciones de desarrollo y de retención. Por eso te mencionaba al inicio que la planeación tiene una etapa de retención, no solamente identificarlo, alistarlo, que es una etapa de prepararlo, sino también obviamente de retenerlo.
y conversar con esas personas y tratar de acercarlos, contarles el plan que tiene la compañía, lo que ellos deberían hacer desde su autodesarrollo y también lo que la compañía está definiendo, creo que fue pues uno de los elementos fundamentales. Entonces, te podría responder que el tema ha sido hacer un ejercicio de planeación focalizando cargos críticos, los más críticos, los más vulnerables, los que al final le pegan directamente a la estrategia. Dos, abrir las rutas de desarrollo para que la población en general encuentre una forma de movilizar según sus intereses. Y dos, abrir esta conversación en una triada que hemos llamado líder, que es muy importante en este proceso, el colaborador o la colaboradora y obviamente gestión humana. ¿Y por qué hablo de líder? Porque el líder tiene que hacer un ejercicio de asegurar el plan del hoy, porque tiene que seguir o asegurar que la persona continúe como ese elemento de desarrollo y digamos que el prepararlo también para los pasos futuros y para los conocimientos que requiere para ese cargo superior. Eso sería como mi respuesta dentro del plan de trabajo. Está súper claro, Caro. Yo simplemente voy a parafrasear un poco lo último que has resumido, que me parece relevante alrededor de, digamos que ha sido un tema importante, planearlo con foco, generando esas conversaciones de desarrollo y comprometiendo también a la persona y al líder, siendo el líder protagonista. ¿Crees que eso podría ser un buen resumen muy acotado de lo que han venido haciendo en este viaje del proceso de planeación? Sí, solamente le complementaría un tema, José, y es que juega de manera muy relevante las motivaciones. Nosotros hemos encontrado casos donde hemos pensado o planeado que una persona o un talento clave priorizado tiene intereses mucho más generalistas o lo que nosotros, digamos, hablamos en términos de personas y gestión humana, con un perfil más amplio. Y definitivamente al tener esa conversación, su motivación está en temas más profundos, en proyectos, en cargos o en roles mucho más especializados, y ahí nos hemos encontrado una conversación muy interesante. Entonces, solo le sumaría tu resumen, que me parece digamos que muy pertinente, el tema de contar con esas motivaciones y eso que la persona está esperando o que tiene aspiracionalmente dentro de la ruta de desarrollo de la compañía. Tienes toda la razón. Yo creo que ese es un tema relevante de no suponer del líder ni nosotros como talento realmente qué motiva a las personas, porque eso se vuelve un factor crítico de éxito. Yo voy a tomar una pregunta que tiene relación que yo creo que seguramente ya la has contestado con lo que nos acabas de contar, pero me parece como relevante de todas maneras para reforzar la respuesta. Jonathan Rodríguez nos pregunta cómo identifican el talento, por qué lo hacen o si es por títulos que tiene la persona. Jonathan, mil gracias por la pregunta. Mira, digamos que en el proceso nosotros el primer ejercicio que hacemos es a través de una metodología identificamos un cargo crítico y luego nos sentamos con diferentes pares o líderes que tengan que ver básicamente con el rol del cargo, porque dentro de nuestra estructura pocos son los cargos que son únicos, entonces hay una diversidad de jefes, líderes y coordinadores que están al tanto obviamente de ese cargo y luego hacemos un proceso, unas mesas de talento donde vamos haciendo un proceso de identificación. Uno, a través de las rutas de desarrollo, logramos identificar qué personas pueden estar en esa ruta de crecimiento pues, y de desarrollo pues, hacia ese cargo. Y dos, digamos que obviamente es un tema donde revisamos como el talento, qué está pasando, qué proyectos relevantes hay, qué participaciones hemos tenido, los temas de niveles de desempeño de esas personas y luego de que la persona esté identificada hacemos un proceso de evaluación ya con pruebas digamos que mucho más especializadas, no solo para corroborar la información que hemos tenido, sino también para trabajar en sus brechas. Como aquí hay un ejercicio muy relevante de la persona y del líder, es importante tener la información. Entonces esa es nuestra forma de identificar ese talento clave. Entonces está en la ruta clara del proceso y adicional a eso ha tenido un desempeño relevante y va en una ruta de crecimiento hacia ese cargo esperado, a ese cargo crítico que hemos mencionado. Súper claro, claro. Isa Amado también nos pregunta cómo se construyen esos planes pero para las personas nuevas que entran a la compañía. ¿Me repites? ¿Fue Isabel? Isa Amado. Isa Amado. Isa, digamos que los planes se construyen cuando tú ingresas a la compañía y obviamente en tu ruta, porque no hemos construido todas las rutas. Ahorita les decía que uno de los errores que cometimos fue hacer ruta de desarrollo para todos los cargos. Hoy tenemos algunas rutas, entonces si es de tu aspiración, obviamente, transitar la ruta, obviamente con el acompañamiento de tu líder y del equipo de gestión humana o del equipo de personas, en este caso de Cementos Argos, lo que hacemos es un acompañamiento para que tú identifiques cuáles son esos elementos, capacidades, conocimientos que son necesarios y cuál es la forma en la que transitas. Técnicamente, obviamente, el proceso. Y el plan se construye. Cuando eres talento clave priorizado, hay una construcción del plan que tiene lo del hoy y lo de ese cargo futuro.
Y cuando estás en un cargo transitándola, básicamente eso hace parte de tu plan individual de desempeño o plan individual de desarrollo, que lo acompañan obviamente esa triada que te acabo de mencionar y es tu líder, el colaborador, que es muy importante aquí en elementos de autodesarrollo, y también el equipo de gestión humana, que ahorita quisiera como mencionarte un tema, José. Nosotros tenemos una ambición muy importante y es entregar una capacidad al equipo de gestión humana de personas, y es la capacidad de mentoría. Hemos hecho unos esfuerzos muy relevantes en términos de que esa persona o ese equipo de gestión humana y de personas esté conectado, tenga esa afinidad y esa empatía con el negocio, sea un buen estratégico, un buen socio estratégico del negocio, pero también hemos querido incorporarle unos elementos de una capacidad de mentoría para que pueda desde su elemento misional acompañar no solamente a los equipos, a ese talento clave priorizado que les he mencionado, sino también en general pues a los líderes de la compañía y a la organización en general. Entonces es un elemento importante que también, para darle respuesta a Isa, esas son de las herramientas que tenemos dispuestas para que ese colaborador o colaboradora tenga obviamente claro cuáles son los acompañamientos. Entonces, uno es una ruta, un proceso mucho más planeado, ejercicios de gestión del desempeño, y también el equipo de gestión humana y su líder, que debe estar obviamente con foco en su desarrollo. Sí, solo complementaría para el público que nos escucha, porque Caro también menciona algo tremendamente relevante, y es que nosotros tenemos como grupo empresarial un programa de mentores donde efectivamente, como bien lo menciona Caro, estamos focalizando esos esfuerzos para fortalecer el desarrollo, acompañamiento. De hecho, esos mentores también se desarrollan haciendo ese rol y ayudando a otros a crecer focalizado como en esos roles críticos. Aquí hay algo que me preguntan también, que me parece relevante antes de que continuemos con otros temas que tú seguramente nos vas a contar, y tiene que ver con, específicamente, Natalia Sánchez nos pregunta cuáles son los atributos de nuestros líderes. ¿Qué características o cómo, que yo creo que esto es un tema relevante porque eh, yo sí creo que nosotros podemos identificar fácilmente a alguien que es líder de nuestro grupo empresarial porque tiene algunas características. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cuáles son como los atributos o las características o cualidades de nuestros líderes desde tu punto de vista? Natalia, mira, quisiera hacerte como responder esa pregunta con dos elementos fundamentales. Uno, ya les había contado, para nosotros la estrategia de talento está focalizada, uno, en el propósito superior, y dos, básicamente en esa cultura organizacional. Y la cultura organizacional tiene tres elementos fundamentales que para mí son como el centro o el ADN, no solamente de los y las colaboradoras, sino de los líderes de la compañía. Nuestros pilares son: hacemos equipo, nos comportamos como dueño y entregamos soluciones extraordinarias. Estos elementos no solamente son un diferencial a nivel de los y las colaboradoras, sino también a nivel de los líderes en niveles y en contribuciones mayores. A cada uno de esos pilares tiene unos atributos, y en la diversidad que tenemos, obviamente de esos cargos que tenemos a nivel de compañía, los niveles de contribución van siendo más o menores. Pero te resumiría que hay unos elementos fundamentales y unos pilares que son el ADN, que son la forma en la que nosotros nos diferenciamos y nos comportamos dentro y fuera de la organización. Y ahorita José dejó, digamos que pendiente una pregunta, y es: nosotros cuando hablamos de densidad de talento, ese es un término que ha sido, digamos que se está incorporando a la agenda y nosotros lo hemos apropiado de manera muy relevante. La densidad del talento para nosotros es esa forma de asegurar no solamente desempeños, capacidades y conocimientos relevantes, sino esa conexión con nuestro propósito y una adherencia natural a esos pilares de cultura. A eso es lo que nosotros les llamamos densidad de talento. Les decía ahora, lo bueno se pega, y definitivamente no solamente permite una fidelización o retención del talento actual, sino también trabajar por esa marca empleadora y por esa atracción de ese talento que queremos contar al interior de la compañía. Entonces creo que esos son como los elementos, José, donde marcaría obviamente ese elemento de líder, que no sé si quisieras complementarme desde lo que tú obviamente has visto y tienes obviamente en grupo. Yo creo que está perfecto, solo adicionaría como dos cosas, un dato para la mente intelectual de las personas, los que quieran indagar más acerca de este concepto de densidad de talento. Hay un libro supremamente interesante que lo aborda y es del cofundador de LinkedIn, se llama The Alliance. Es un libro corto, sencillo, pero realmente muy potente, y yo creo que Caro ha hecho una descripción muy buena de cómo realmente lo estamos llevando a la práctica en el equipo y cómo realmente está transformando y está generando realmente un cambio importante en la gestión. Y como grupo empresarial, desde el punto de vista de modelo de liderazgo, adicionaría simplemente que nosotros, y lo ha mencionado Caro en diferentes momentos, inclusive desde que tú iniciaste un poco el tema de propósito, de inspirar, y es que nosotros también creemos como grupo empresarial Argos que
nuestros líderes parten de un punto de vista de que es un líder inclusivo o un líder incluyente, y como líder inclusivo e incluyente tiene unas aristas básicas en las cuales tiene que recorrer como camino, que tú algunas las has mencionado ya. Una es, tiene que aprender a autogestionarse desde el punto de vista de conocerse mucho mejor, de entender realmente dónde tiene no solo sus sesgos, sino también dónde es muy bueno, dónde tiene oportunidades. Luego, cómo aprende a gestionar su autodesarrollo, que tú también lo estabas mencionando hace un momento. Cómo puede aprender a saber dónde es bueno, si quiere profundidad, si quiere cargos o roles distintos, esas motivaciones, para luego poder pasar a gestionar a su equipo. Cuando ya es capaz de gestionarse él mismo el líder, puede gestionar a su equipo y posterior a esto ya puede empezar a también de manera directa a gestionar el negocio, porque también se trata de generar resultados. Y por último, pero no menor, que es algo muy fuerte y tú seguramente podrás también dar ejemplos muy interesantes al respecto, nosotros también creemos firmemente y tenemos una convicción que nuestros líderes tienen que retribuir a las comunidades donde nosotros nos encontramos porque somos responsables alrededor de la sostenibilidad y a la manera como impactamos las comunidades. Y eso lo vemos también como una responsabilidad del líder, porque creemos que nuestros líderes desde la inclusión también tienen que ir un paso más allá. Entonces, eso complementaría como eso De adicional. acuerdo, José. Voy a tomar otra pregunta que tiene relación con algo que tú estás hablando, que no la quiero desconectar ahora, y tiene que ver con qué estrategias utilizamos para garantizar la inclusión laboral de jóvenes sin experiencia laboral. Esto nos lo pregunta Adriana Caballero. Adriana, mil gracias por la pregunta. Te voy a hablar como varios tópicos. Realmente nosotros tenemos ya una recertificación en Equipares, digamos que en sello oro. Básicamente la recertificación habla de un sistema de gestión que la compañía ya ha venido incorporando y que ya lo tiene, digamos que en un elemento de ADN y asegura que nuestros procesos, todos nuestros procesos, digamos que de compañía están libres de sesgo. Obviamente por eso José ahorita lo mencionaba de manera pues muy clara y es cuando nosotros estamos atravesando procesos de selección, procesos de planeación de talento, que ahorita se los mencionaba, aseguramos que esos sesgos inconscientes por lo menos los hagamos conscientes para que obviamente el proceso sea de manera más inclusiva. Creo que ahí hay un elemento que es relevante. Tenemos muchos cargos y aquí hay una rotación pues relevante y no en todos los cargos vamos a requerir personas con experiencia, no en todos los cargos se van a requerir personas que estén en niveles de, no desempeño, pero sí obviamente de nivel de perfil. El año pasado lanzamos, hace año y medio lanzamos un programa relevante y obviamente lo vinculamos a un elemento que se llama Hogares Saludables, a un proyecto, a un programa que se llama Hogares Saludables, donde no solamente el propósito era asegurar desde la compañía digamos que unos desarrollos de pisos y de algunas soluciones de vivienda básicas, sino que ahí incorporamos elementos fundamentales y fue una cuota que hemos llamado cuota voluntaria SENA, donde profesionales o personas que estaban en búsqueda de cargos o de oportunidades lograban de manera pues mucho más masiva acercarse obviamente al entorno laboral. Ese bloque, digamos que ha sido muy intensivo, seguirá, digamos que en los próximos años, y luego que las personas logran terminar su práctica o esa etapa fundamental, nosotros logramos acercarlos, digamos que a aliados, a clientes, a constructores, digamos que a personas que están muy vinculadas a nosotros. Hay también un semillero muy interesante y es el semillero de los aprendices y practicantes. Como les contaba hace un ratico, yo entré hace 21 años a esta compañía como practicante del área de psicología y he encontrado una ruta muy interesante de desarrollo a nivel de la organización. Y como ese tenemos 1000 ejemplos, obviamente a nivel de organización. Siempre nuestros practicantes, siempre nuestros aprendices van a ser obviamente una cantera relevante porque somos capaces de conocerlos en esa práctica ya conectados con esos valores, con esos pilares de cultura y también con ese propósito superior. Entonces diría que esos son como los elementos que hemos desarrollado, pero cuando uno habla de este capítulo, hemos intentado disminuir o eliminar esos sesgos que hay a nivel de universidades, a nivel de carreras, a nivel de algunos elementos que también hacen parte de esos sesgos que están presentes porque somos seres humanos. Muchas gracias, Caro. Voy a tomar otra pregunta que se sale un poco de lo que venimos hablando en el sentido que tiene que ver con esto de la fidelización y retención del talento. Y es, Ana Paz nos pregunta cómo estamos considerando la parte de incluir lo que se conoce como salario emocional. Yo creo que también ahí tienes bastante para contarnos. Ana, mil gracias por la pregunta.
Hay un elemento fundamental, nosotros como organización, y José pues digamos que también puede ser testigo, no solamente de esa organización, sino en las que ha acompañado, y es, nosotros hoy tenemos un elemento, una multigeneracionalidad con la cual estamos conviviendo, y no solamente es al interior de la organización, no solamente con su talento interno, sino a nivel de la oferta laboral que estamos encontrando. Ese elemento fundamental nos ha hecho repensar muchas cosas. Son muchas generaciones con las cuales estamos conviviendo, y hay elementos, 2 o 3 elementos que los hacen ser símiles, digamos que en algunos puntos fundamentales. Uno es trabajar por un propósito, tener un tema aspiracional, o trabajar por esos propósitos aspiracionales, porque para ellos es muy importante el tema de experiencia del colaborador. Entonces, digamos que hay un elemento importante, y 2, digamos que contar con rutas de desarrollo, por lo menos rutas de crecimiento, porque dependiendo de su afiliación a algún tema fundamental, donde quisiera obviamente encontrar temas en compañía. En ese punto que les mencionaba al inicio, nuestros desarrollos y nuestras intenciones a nivel de compañía o nuestros programas han estado muy focalizados. Tiene una plataforma, y es garantizar la mejor experiencia de ese colaborador, es decir, en todos los puntos. Hemos hecho un ejercicio muy similar a lo que se hace a nivel comercial, y es cuál es esa ruta y cuáles son esos puntos neurálgicos para él y para la colaboradora en términos de selección, de desarrollo, del contacto en los servicios, en los procesos, y ahí hemos querido asegurar muchos de los capítulos, y esa es nuestra plataforma fundamental en términos de salario emocional. Son muchos los elementos que están incluidos dentro del proceso, pero hemos querido asegurar que cada diseño que se realice a nivel de compañía tenga un elemento y que asegure esa mejor experiencia. Esa sería como mi respuesta, digamos que en lo general. Totalmente de acuerdo, Carol. Adicionaría el hecho de que, como tú bien dices, nosotros sí estamos considerando los diferentes, de la demografía, diría yo, de la población que tenemos, porque recuerda que nosotros estamos en diferentes países, dentro de Colombia también estamos en diferentes regiones y hay diferentes necesidades justamente por la etapa de vida de cada persona. Y nosotros ahí también tenemos digamos, dentro de esto tenemos un paquete que el equipo de compensación revisa anualmente. Internamente lo llamamos Beneflex. Por supuesto tiene temas económicos, pero también va muy de la mano con algunos temas emocionales que vamos descubriendo cada año y vamos revisando cada año y que tienen impacto. Para darles un ejemplo puntual, hay personas que quieren canjear por días libres porque para ellos puede ser tremendamente importante, y así como esos hay otro tipo de cosas que pueden sonar sui generis, pero que encontramos que en algún momento tiene impacto muy positivo para la atracción y la afiliación de talento, como un seguro de mascotas, que puede sonar sui generis, pero que cada año revisamos ese tipo de beneficios que pueden ser un salario emocional desde el punto de vista de que acorde a mi etapa de vida, a mi momento de vida, pues tiene más relevancia para unos que para otros, y ahí también como trabajamos bastante. O sea, y uno de los elementos que quisiera como resaltar, nosotros hemos manejado un término que se llama flexibilidad con responsabilidad o autonomía con contexto. Esa vale la pena que lo cuentes bastante porque creo que hay una estrategia supremamente interesante para que el público que nos escucha conozcan un poco cómo lo han vivido. Y yo te pediría ahí que lo cuentes desde el lado de lo que tú ves de la reacción de los colaboradores y cómo se han involucrado los líderes en este proceso, porque eso es un concepto también súper potente. Entonces, digamos que el tema lo hemos encontrado, y digamos que fue una fortuna atravesar la pandemia con herramientas muy potentes desde no solamente salario emocional, sino también desde esas realidades de compañía, y nos permitió innovar sobre muchos elementos. Nosotros digamos que estamos con población de teletrabajo cercana al 70%, sobre todo en los cargos que es posible realizarlo, porque no todo cargo es objeto de teletrabajo, no todo líder, ni toda persona, digamos que es capaz de desarrollar, digamos que el modelo. Entonces hoy estamos en esa población que es objeto de teletrabajo en unos valores cercanos al 70%, y también hemos hecho una innovación, tenemos una planta cementera hoy con algunos ha llevado en este momento, que nos ha permitido mucho más la presencialidad, aprovechar esos espacios de presencialidad de manera intencionada. Es decir, si nos unimos y nos juntamos es para un propósito de construcción, para recargar energía, para desarrollar proyectos, pero obviamente la flexibilidad o la libertad que ha permitido los espacios de teletrabajo, los espacios de modelo híbrido, que hemos obviamente incorporado a nivel de la compañía, ha sido demasiado relevante, y la gente hoy siente una
capacidad de, te estamos entregando la responsabilidad, te estamos entregando proyectos muy relevantes, pero también te estamos dando la flexibilidad y la tranquilidad de tomar las decisiones, de desarrollarlo en los tiempos y en el modelo, obviamente, que te sientas tranquilo, y eso incorporarlo también a un balance de vida, trabajo, pues, y de vida laboral. Yo creo que son como los elementos con los cuales nos hemos encontrado, a pesar de que hoy hay una activa, digamos, que en temas de presencialidad, los líderes ya han tomado la decisión, se han encontrado con que al principio fue una restricción, hoy es una súper oportunidad para administrar y para encontrar competencias mucho más potentes, mucho más transformacionales, un conocimiento de esa persona, de ese ser humano, que hay detrás del desarrollo, detrás del trabajo, detrás de los resultados, para acompañarlo de una manera diferente. No ha sido fácil, créeme que encontrar en este caso líderes que les hacía mucho más sentido la presencialidad completa, y hoy encontrarse con que lo están encontrando, con que lo están valorando de mejor manera, creo que ha sido muy potente a nivel de compañía. Muchas gracias, Caro. Es probable que no podamos contestar como al aire o en vivo todas las preguntas, pero la idea es posteriormente responderlas todas claramente y procuraremos responder la mayoría que podamos acá. Caro, una cosa que has mencionado que a mí me parece relevante, y te lo digo relevante es porque yo llevo un año en la organización y una de las cosas que me ha impactado es cómo se ha comportado la compañía con la pandemia, el involucramiento con las familias, con las personas. Casualmente cuando entré ahí fue que te conocí y estuvimos trabajando muy de la mano en muchos temas En vacunación. en vacunación, pero más allá de la vacunación, a mí personalmente me ha impactado muchísimo y positivamente los valores y la cercanía con que la compañía tiene tan claro, justamente conectando con lo que tú decías al inicio, con ese propósito superior. Simplemente me gustaría que contaras un poco cómo lo ves tú, porque para mí es muy visible, de pronto porque soy más nuevo, pues en teoría que tú, pues porque llevo apenas un año, pero que yo sí creo que es relevante la manera como la compañía vive ese propósito en un momento crucial para los colaboradores y sus familias. Me parecería interesante que contaras un poco cómo lo ves tú desde el punto de vista de qué nos importa como compañía, inclusive en un momento de estos, más allá también de efectivamente de estar dispuestos a invertir en la vacunación y hacer unos esfuerzos titánicos al respecto con lo que costos que esto tiene, no solo en vacunación, sino también en pruebas y otro poco de cosas que se vieron en el pasado. José, creo que mi visual, digamos que no es diferente a la tuya, sin embargo, mi capacidad, pues yo creo que es un error de los seres humanos, mi capacidad de sorprenderme, digamos que no es tan alta como la tuya, porque venía seguramente, y era tu primera aproximación con esta compañía. Yo llevo 21 años en esta compañía y creo que el mayor reflejo y el mayor elemento de, de retención, y el mayor elemento de marca empleadora es la capacidad de que o la capacidad de transmitir ese propósito superior. Nosotros lo relanzamos, no era muy distinto, digamos, que el que teníamos años atrás, pero al final lo que nos permite es una contribución y un vínculo de mi trabajo y de lo que hago, digamos, con esa sociedad. La compañía ha sido totalmente empática, no solamente con los y las colaboradoras, sino también con la sociedad en general. Y creo que muchas de las prácticas y mucho de lo que desarrolló a nivel de la pandemia no solamente puso a prueba, porque era un ejercicio muy complejo de seguir, de asegurar los resultados, de sostenerse obviamente en el mercado, de trabajar por la sostenibilidad de la compañía, pero con un elemento fundamental, y es la persona en el centro del proceso. Y ahora que les hablaba de la estrategia de talento, menciona, inspiramos la transformación a través del crecimiento de las personas. Yo creo que no es solamente el crecimiento desde los elementos jerárquicos, no es solamente desde el crecimiento en estructura, creo que es un crecimiento y un desarrollo de la persona de manera integral, con sus aspectos familiares, personales, con sus estilos de liderazgo y también pues en lo que le duele. Entonces creo que hay elementos muy importantes, y para mí lo resumirías en una capacidad de que esa organización es totalmente empática y respetuosa, y se conecta cuando se puede conectar, digamos que con los elementos fundamentales, y sus proyectos no solamente son a nivel interno, sino a nivel externo. Yo creo que ahí es donde uno se siente participando. Nosotros estuvimos en el proceso de vacunación, y no solamente fue un proceso interno, un proceso que también llevamos a familias y también llevamos, digamos que a grupos de interés y a la comunidad, y creo que también fue un elemento muy relevante y creo que fue la mayor satisfacción. José, y el equipo, obviamente, pues que estábamos participando en el proceso, yo creo que la mayor satisfacción era encontrar todos los días niveles de vacunación, porque no estamos haciendo un ejercicio solo de
desde el tema económico. Yo creo que era un ejercicio de seguir entregando vida, de seguir entregando salud y de seguir protegiendo poblaciones y comunidades que seguramente no tenían la oportunidad de tener cercana a la vacunación. Muchas gracias, Caro. Y voy a tomar otra pregunta que puede tener relación y es Alejandro Vives nos pregunta qué ha cambiado en la gestión del talento de nuestra compañía después de la pandemia. Te diría que muchas cosas. Nuestro eje rector definitivamente es ese pilar, ese propósito superior, los pilares de cultura y definitivamente acompañar el crecimiento de la regional y de la organización con ese centro que es las personas. Creo que han cambiado muchas cosas, sobre todo que nos dimos la oportunidad de avanzar con prácticas que seguramente no lo hubiéramos hecho si la pandemia no hubiera existido. Hay elementos muy importantes y es muchos de habían sesgos frente a que todo debía ser presencial, que los temas de automatización, los temas de sistematización, el tema de robótica, o sea, muchas cosas que creo que los equipos de gestión humana definitivamente se habían negado en algún momento desarrollar. Creo que la pandemia nos habilitó y fuimos capaces de ser mucho más eficientes, mucho más efectivos en la comunicación con las personas sin necesidad de que existiera la presencialidad. Entonces estamos reservando los espacios que son fundamentales y los espacios de construcción y desarrollo ya en un propósito mucho mayor. Entonces creería que ese es uno de los elementos fundamentales. Las formas de trabajo creo que también nos llevan a un ejercicio muy interesante. La flexibilidad, digamos que en muchos componentes y la capacidad de acompañar esos líderes porque ya encontraron que debían desarrollar competencias diferentes a las que tenían antes de la pandemia. Entonces creo que hay elementos fundamentales como en ese desarrollo y en esa aproximación que definitivamente gestión humana pues ha hecho y debe seguir, digamos que acompañando como en los temas, porque son muchos los retos. Dice que la pandemia nos aceleró 7 años en temas de tecnología y eso nos va a poner a nosotros como punta de lanza en muchos temas de formación, en temas de aprovechar los temas digitales, el tema de la inteligencia artificial para temas de formación. Entonces, hay muchos elementos que hoy los estamos revisando y que seguramente nos van a acompañar en temas a futuro. Hay un elemento que quisiera compartirles y es la pandemia también movilizó muchos temas y muchos temas a nivel de la capacidad en que las personas se sienten más tranquilos de movilizarse, no solamente de país, de ciudad, y eso va a ser un revolcón relevante a nivel de los equipos. Vamos a tener mucha más movilidad de las personas y por eso nuestro foco fundamental ahora está en la planeación, porque una decisión seguramente 2 años atrás era más difícil de tomar en términos de lo que obviamente me habita y lo que era pues mi statu quo. Hoy la gente está mucho más arriesgada a tomar decisiones y eso pues va a movilizar muchísimo el ejercicio de movilidad de talento y sobre todo esos cargos críticos y ese talento crítico de compañía. Sí, inclusive como tú bien decías hace un momento, de cómo esas conversaciones permiten encontrar esas motivaciones de las personas, porque efectivamente la pandemia ha acelerado algunas reflexiones en las personas y que está llevando a que tomen decisiones. Por fortuna, nuestro grupo empresarial sigue teniendo unas rotaciones muy manejables, bajas comparado contra lo que tiene el mercado laboral. Sin embargo, eso es, como tú bien dices, es una realidad a la cual nos estamos enfrentando y que es un desafío grande para los equipos de talento y para los líderes. De acuerdo. Ahora, ahí yo adicionaría también de pospandemia a nivel de grupo empresarial y Caro yo creo que ha mencionado varios de estos puntos. Me gustaría como reforzar un mensaje que también yo creo que nos ha cambiado a todos los de talento y en general la compañía, y es que el tema de bienestar se ha vuelto mucho más trascendental desde el punto de vista de que digamos, esa barrera o sí, esa barrera que existía entre la casa y el trabajo se diluyó completamente. Al diluirse, quisiéramos o no quisieras, terminamos entrando a las casas de las personas con las que nosotros trabajamos y eso nos está enfrentando a una realidad nueva que estamos preparándonos y que estamos trabajando alrededor de ese bienestar tanto financiero como físico como mental, donde efectivamente nuestras compañías están brindando apoyo porque no somos expertos en salud mental, no pretendemos serlo, ni tampoco ser expertos financieros, pero definitivamente nosotros sí tenemos y estamos haciendo mucho trabajo alrededor de ese bienestar financiero, físico y mental de los colaboradores para poderlos apoyar de diferentes formas, porque no podemos ser ajeno a esto y eso va mucho con lo que tú mencionabas de eso que sueñan las personas, las necesidades de las personas. Y creo que esto fue un cambio drástico que ocurrió en lo que tiene que ver con pospandemia. Perdón. José, mira que hace unos días tenía una conversación con uno de los líderes de la compañía y él me hacía reflexiones muy relevantes acerca de nosotros antes de la pandemia logramos hacer un vínculo y logramos hacer un sello
y un engagement importante a nivel de de las y los colaboradores. Seguramente por la presencialidad, seguramente porque los programas fueron más intensivos y su gran cuestionamiento estaba en función de cómo vamos a hacer esto con unos componentes con más intensivos a nivel virtual. Yo creo que hay un reto relevante a nivel de los equipos de personas y de gestión humana y es cómo logramos transmitir con herramientas mucho más sencillas, con procesos mucho más livianos, esa intención, esos propósitos de compañía y cómo los reconectamos para que definitivamente la gente, sin tener la presencialidad total, teniendo obviamente elementos que no, seguramente pues no eran los habituales o no los tradicionales, logramos hacer unos procesos mucho más continuos porque en este caso, en estas compañías hay un voz a voz muy relevante y nosotros mismos somos los que generamos esa marca empleadora, pero hay gente que está ingresando nueva a la compañía y que no ha tenido la oportunidad ni de crecer, ni de tener obviamente los intercambios que tuvimos en el pasado. Entonces hay unos retos relevantes en términos de ese proceso y creo que los procesos más livianos, más sencillos, pero con un elemento trascendental y con esas conversaciones mucho más profundas, seguramente vamos a lograr un ejercicio más escalonado de aquí en adelante. Voy a tomar otra pregunta de César Acevedo, que retoma un poco algo que tú hablaste hace como a mitad de nuestra conversación, y él nos pregunta cómo el proceso de rutas de desarrollo y planeación del talento no depende solamente de las opiniones de los líderes. ¿Cómo buscar que esos sesgos o que el líder sí tenga, lo que yo le entiendo a César un poco es cómo esa planeación de talento tiene en cuenta más allá de la opinión del líder? César, mil gracias por la pregunta. Ese es uno de los desafíos que tienen estos procesos de planeación de talento. Nosotros cuando ejecutamos este proceso hace algunos años o cuando fueron nuestros primeros inicios, nos encontrábamos con que una persona estaba marcada en 20 cuadros de sucesión. Ese tema lo hemos ido cambiando y en la medida en que hemos incorporado más personas, más aristas, en ese ejercicio, en esa mesa que les compartí hace un rato, definitivamente logramos hacer un proceso por lo menos más combinado de conversación y de observación y de opiniones sobre la persona. De todas maneras, estamos trabajando con temas inherentes al ser humano y hay algunos elementos de subjetividad, porque te lo menciono, porque al final del ejercicio aterrizamos no solamente esto desde las percepciones que tengamos, sino también desde el desempeño. El desempeño también lo realiza obviamente pues el equipo o el líder natural. También logramos tener ejercicios de evaluación. Hemos utilizado, digamos que en estos procesos con Ferri, que es una empresa que nos está acompañando en algunos de los procesos, y esto nos ha ayudado mucho a garantizar que no solamente esté la opinión, la percepción obviamente de ese líder, sino también de otros líderes de la compañía y también de un asesor experto. Y en la triada, que la hemos denominado líder, gestión humana y colaborador, también entran a jugar, digamos que opiniones diferentes sobre el proceso. Entonces, no son procesos que están exentos totalmente, vamos mitigando elementos y vamos aprendiendo sobre la marcha en este ejercicio. Gracias, Caro. Como tú bien dices, son procesos que no son perfectos y nunca serán perfectos por el hecho de que hay percepciones. Sin embargo, yo sí creo que, como tú bien lo mencionas, la triada, el tener una triada y tener herramientas adicionales genera unas conversaciones de calibración de talento que minimizan esos sesgos y esas percepciones y lo buscan hacer más objetivo. Y ahí definitivamente seguimos evolucionando y yo sí creo que vamos por muy buen camino y tenemos unos matrices de talento cada vez más robustas, como tú bien decías, que reflejan esa densidad de talento que tú mencionabas. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Yo, de verdad, quiero darte las gracias, Caro, por esta conversación. Creo que Caro ha sido bastante clara, explícita alrededor de nuestra estrategia de talento, paso a paso, cómo realmente la llevamos a cabo, que seguro va a ser de gran valor para la gente que nos está escuchando, porque ha sido bien específica de cómo lo hacemos, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Como les dije, se quedaron varias preguntas sin resolver, las vamos a ir contestando más adelante. Y los esperamos en un próximo espacio de Conversemos sobre Talento. Como les contamos, aquí estamos buscando la manera de compartir conocimiento, compartir ideas con nuestros líderes de talento como Grupo Empresarial Argos. Y muchas gracias por acompañarnos. Caro, muchas gracias. No, a ti, mil gracias para quienes se conectaron y no, digamos que sigo atenta para cualquier otra invitación, José. Gracias.